Que el Todopoderoso les bendiga. Nuevamente estamos muy agradecidos con el Señor por darnos esta oportunidad de poder hablar de su palabra. En esta hora queremos hablar sobre el tema del tiempo de la burla terminará. El tiempo de la burla terminará. Y esta palabra es súper delicada porque es algo que desagrada el corazón de Dios, es abominable delante de Dios la burla, porque acordémonos que de Cristo Jesús se burlaron todos los que estaban haciéndole juicio, se burlaron de Él, lo golpearon, y por eso la burla es tan de veras desagradable delante de los ojos de Dios. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, porque es una palabra tan corta, pero que casi siempre el hombre se ha burlado de Dios y de sus hijos. Entonces, la burla es una acción, gesto o dicho cuya finalidad es burlarse de una persona o de alguna cosa. La burla, el hombre siempre se ha burlado de los líderes, y desde el inicio, pues en el caso de Moisés, se burlaban de Moisés, se burlaban de Job, sus amigos se burlaron de Job, y siempre estaban acusándolo de que él había pecado y que por eso tenía la prueba que estaba pasando. Entonces ellos llegaron a verlo, pero no solamente era el propósito de verlo, sino de decirle cosas desagradables, que estaban burlándose de él por lo que le estaba pasando. Así que eso es desagradable. José, un hombre de Dios que fue vendido por sus hermanos, también se burlaron de él, sus hermanos se burlaron de él. Y como dice el tema del mensaje, es tiempo, el tiempo de la burla terminará. Y cómo se burlaron de José, y llegó el tiempo en de que José era el segundo en toda la tierra, en el oriente, era el segundo poderoso. Llegó a ser el segundo cuando llegó aquella hambre, y él fue usado por el faraón para que pudiera gobernar. Entonces vemos que el Señor tiene sus planes, sus propósitos, para que nosotros no caigamos en ese error y podamos ser enjuiciados por el Señor. Porque esto de la burla es algo de veras muy, muy delicado, pero muy delicado. Y también en Lamentaciones 1:7, ahí tenemos, dice 1:7, Jerusalén cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Dice, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. La miraron los enemigos, se burlaron de su caída. Y qué serio, pues burlándose. Es obvio que los enemigos siempre se van a burlar de los que odian ellos, ¿verdad? Y de aquellos que no les parece las actitudes de algunos. Y también habla ahí mismo, dice, el pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado. Es lo mismo que hacerle burla, es un menosprecio, es algo que es sinónimo, ¿verdad?, de la burla, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás.
fueron menospreciados. Yo siento de que en este tiempo los cristianos están siendo menospreciados por todos lados, en todas las áreas. En parte hay razón, porque los cristianos no damos el testimonio, no damos a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no lo manifestamos, y por eso la gente se burla de nosotros. Pero más que todo se burlan también por su pecado, porque ellos no pueden decir nada, ¿verdad? De su condición, de su caminata, ¿verdad? De sus actitudes por su pecado. Lo más fácil es burlarse de los cristianos o de la palabra misma. Entonces eso es algo que muy delicado, porque pagarán un precio muy alto. Y al principio pues se burlan de los que, ¿verdad? Aquellos que son débiles, aquellos que se burlan, y como se burlaron de Job, de José, de Moisés, y todos los líderes del Señor se burlaron, pero después ellos tomaron control, tenían autoridad, y por eso la burla que hoy existe va a terminar pronto, está por terminar. Los que se burlen del Evangelio, los que se burlen de los líderes religiosos, los que se burlen de los cristianos humildes, que están llegando a la estatura, ¿verdad?, del hijo o varón, esos va a haber el momento en que ya esa burla terminará y se convertirá en algo que de veras va a dar satisfacción a nuestras vidas. Y dice que todo en Eliseo, en 2 Reyes 2:23, hablando de Eliseo, una escritura muy conocida, dice que después, hablando de 2 Reyes 2:23, al final dice: después subió de allí a Betel, hablando de Eliseo, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y dice en el 24: y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Qué estaban haciendo estos muchachos? Estaban burlándose del líder, estaban burlándose nada menos que de Eliseo. Y ellos estaban diciéndole, ya se imaginan ustedes, los jóvenes, ¿verdad? Y le dicen: calvo, sube, en otra parte hablan de viejo, calvo, sube. Y yo creo que no solo fueron esas palabras, a ver cuántas más les dijeron burlándose de él. Entonces vemos el precio que pagaron, sus vidas. No fueron todos, porque yo creo que otros corrieron más rápido y no fueron agarrados por los dos osos. Y estos muchachos, según la cultura de la época, la palabra muchacho aludía a gente idólatra. Ellos eran gente idólatra, y no simplemente eran jóvenes así, tan ignorantes. En efecto, se burlaban del Dios de Elías, por lo que fueron prontamente castigados. Estos muchachos eran de Betel, era el centro religioso de la idolatría en el reino del norte. Era el centro religioso de la idolatría en el reino del norte. Estos muchachos sabían lo que estaban haciendo, de burlarse de Eliseo. Y qué serio, porque no tenemos que burlarnos de nadie, no tenemos que burlarnos de nadie. Y hay muchas personas que cualquier cosita que le pasa a otro, se están riendo de ellos.
Y eso ya es una burla. Y probablemente no solo por decirle calvo, sino que no querían el mensaje donde manifestarían la inmoralidad de ellos, en la que ellos vivían, y se burlaban porque no creían en el carro de fuego que había levantado a Elías. Y entonces estaban burlándose: sube, calvo, sube. Como quien dice, así como subió, que decís que subió Elías, así como subió, así vas a subir tú. Por eso estaban burlándose de él. No era una cosa sencilla lo que estaban haciendo. Ellos sabían a lo que se estaban refiriendo. Entonces, por eso es que vino la maldición de Eliseo. Pero no, él no llamó a los osos. Él no estaba nada más maldiciéndole, por ahí caminando, y lo volteé a ver y ellos gritándole, porque él iba subiendo. Y entonces ellos estaban gritándole fuertemente, toda esa muchedumbre. Entonces en ese momento fue enviado un juicio de Dios inmediatamente, para testimonio para los demás, como ejemplo para los demás, para que no nos burlemos de los líderes religiosos, porque el juicio de Dios puede venir inmediatamente. El juicio del Señor puede venir cuando nosotros nos burlamos de alguien, y a veces con solo que sean personas así adultas, ancianos, nos burlamos de ellos, y hay consecuencias. No digamos que se estén burlando de un líder, de un pastor, una persona que de veras está en servicio del Señor. Los servidores, los diáconos, ¿verdad? La gente a veces no los respeta y se burlan de ellos siempre. Así que estos se burlaron del mensaje de Dios y pagaron por ello con sus vidas. Porque eso es lo que estaban haciendo, burlándose del mensaje de Dios. Y el burlarse de los líderes religiosos ha sido una costumbre, un deporte popular en la gente, de que ellos están siempre burlándose, en estos tiempos más todavía, burlándose de los líderes religiosos. El levantarse a favor de Dios significa ser diferente al mundo, ¿verdad? El levantarse en favor de Dios significa ser diferente al mundo, no estarse burlando, sino que haya en nosotros una actitud para que podamos nosotros ser de bendición para los demás. Cuando no somos sinceros y hablamos a la espalda de los líderes, designando a los líderes, denigrando a los líderes religiosos, estamos en peligro de burlarnos no solo del hombre, sino de su mensaje espiritual y de Dios mismo. Este es un problema bien serio. Hay tantas personas, pero tantos hermanos en las iglesias, que cómo se hablan de los pastores, cómo hablan de los líderes, cómo se están burlando de ellos. Qué terrible, porque no entienden en qué pecado están cayendo y en qué juicio. Yo no sé si usted haya recibido a veces una burla, que ha sido ridiculizado, y tal vez usted se ha dado cuenta pues que sí han estado comiéndoles, porque los días domingos en las tardes casi es el cóctel o el refrigerio de la tarde, ¿verdad? El de estar denigrando, hablando de los líderes, hablando del mensaje, hablando de que no sirve para nada. Bueno, pues gracias a Dios hemos pasado esas experiencias, que lo que nosotros hacemos en la iglesia pues no sirve para nada, y no solamente hablan a veces algunas de las ovejas, sino también
otros cristianos y otras iglesias que nosotros no estamos haciendo nada. Están denigrándonos, están burlándose. Ellos sí hacen mucho. Es peligroso. No tenemos que hablar nada de los demás, especialmente de los pastores, especialmente de los líderes. No tenemos nosotros que estarnos burlando, porque viene un juicio de Dios. A Dios no le agrada en ninguna manera. Así que es sabio, si usted ha caído en ese error de criticar a sus líderes, tenga mucho cuidado. No es sabio hacerlo. Tiene que pedirle perdón al Señor y poder suplicarle su gracia para que deje de hacerlo, porque hay muchos que están de veras hablan del pastor, de los hijos del pastor, de la esposa del pastor, de los diáconos, y pareciera que ellos son los perfectos. Hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que Dios tome ese juicio muy pronto en su vida, como lo hizo con estos muchachos, por lo que hicieron con Eliseo. Así que estamos en peligro al burlarnos no solo del hombre, sino de su mensaje espiritual y de Dios mismo. Entonces estaremos arriesgándonos a burlarnos del mensaje, de la palabra de Dios. Yo sé que muchas personas se burlan de los cristianos, se burlan de aquellos que están predicando con sus bocinitas ahí, ¿verdad? En el parque, ahí donde casi solo el solito, solo 3 o 4 hay más ahí, y se burlan de ellos. Ese está loco, ese aquí, ese allá, y cuántas cosas dicen. Eso es muy peligroso. Si alguna vez lo hizo, pida perdón a Dios y busque más del Señor, y nunca jamás lo puede hacer, porque la burla es algo, sí, muy gran abominación delante del Señor. Así que necesitamos orar por nuestros líderes, no burlarnos de ellos. Necesitamos orar por ellos, clamar por ellos, que Dios los use, que Dios dé gracia en ellos, que Dios les dé fuerzas para que sigan aguantando a las ovejas, para que sigan recibiendo del Señor esa palabra. Así que necesitamos y que haya en nuestro corazón esa actitud de rechazar la burla en nuestras vidas. Hay 3 cosas que se debe de hacer. Dice que se debe de escuchar al líder. Se debe de escuchar al líder en primer lugar. Se debe escuchar el mensaje, ¿verdad?, del líder. Y se debe respetar en segundo lugar. Y en tercer lugar, se debe alentar a los líderes que siguen a Dios en su ministerio. Es de escucharlos, es de respetar y es de alentarlos a los líderes. Pero a veces se hace todo lo contrario. No se escucha el mensaje con sabiduría, con entendimiento, con humildad, y no se respeta. No se respeta al líder. A veces quizás el líder se merece el respeto solo por su edad, por ser un anciano. Es de respetarlo, no digamos por ser un líder que está llevando la carga de todas las ovejas. Es necesario que tengamos un aprecio muy especial. Yo no digo que a mí me hagan aquí y allá, no, pero que puedan tener el cuidado de nunca burlarse de las vidas de los líderes. Nunca, nunca, nunca. Al contrario, es de escuchar la palabra, es de respetar y alentar a los líderes. Entonces, les animo en el nombre del Señor. Y dice en San Lucas hay una palabra que no solamente habla de quién es que estamos burlándonos. Dice el 22:63 de San Lucas: y los hombres que custodiaban a Jesús
se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpea? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Fíjese lo que le decían al Hijo de Dios, burlándose de él, y qué horrible eso, de veras. Y dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y estaban burlándose de él todavía. Dios ahí en el Hijo, ellos estaban burlando. ¡Qué terrible! ¿Dónde irán a parar? La burla, qué horrible esa burla, ¿verdad? Porque eso trae consecuencias horribles. Y dice el 23:35: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Burlándose de él otra vez. Qué tremendo. No saben de veras el gran pecado en el que caen cuando se burlan de Dios, cuando se burlan de los cristianos, cuando se burlan. Por eso que el tiempo de la burla terminará y nos vamos a dar cuenta quién sí tenía la razón. Que Dios nos ayude para que no caigamos en esa actitud tan horrible de que nosotros nos burlemos. Que no seamos esos que se burlan del Señor, de los líderes religiosos. Tengamos cuidado, si no vamos a caer en el juicio de Dios. Que Dios nos ayude. Padre amado, Padre bondadoso, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nunca caigamos en ese grave error de burlarlos de los demás, especialmente de los líderes religiosos, de burlarlos de los hermanos humildes. Señor, ayúdanos para que podamos, en vez de burlarnos, ayudarles y clamar por ellos, orar por ellos, Señor. Te lo suplicamos. Ayuda a los hermanos, Señor, para que no caigan en ese error. Ayuda a cada una de las ovejas, Señor. Perdónales si lo han hecho, Padre. Perdónales, Señor, y que puedan abrir sus ojos para no seguir en esa actitud de burlarse de tus líderes, Señor. Gracias, Padre. Salva, perdona, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Dios los bendiga.